preguntas. Quería dar, ante todo, las gracias por su presencia a la exministra de Asuntos Exteriores y a don Antonio Garrigues por su presencia en esta ponencia, la presencia global de España en Iberoamérica en el siglo XXI. Nuestros ponentes, como ya saben ustedes, porque habrán visto su currículum que le hemos facilitado, son excepcionales y por tanto les daré la palabra a ellos, pero sí quería hacer unas breves reflexiones acerca de 6 datos que curiosamente el secretario de Estado ha dado de alguna manera quizá de un modo más pesimista para resaltar cuáles son algunos de los problemas que todavía subsisten en la región, pero que también, si vemos lo que ha ocurrido en los últimos años, se pueden poner justamente en positivo porque los avances han sido muy grandes. En el año 2000, por ejemplo, la población de Iberoamérica era de 512 millones y hoy ya rebasa los 615 y se calcula que en 10 años se llegará a los 700 millones. Pero es que en los años 90 el PIB global iberoamericano apenas superaba el billón de dólares y actualmente ya supera los 5, lo que supone el 10% del PIB mundial. Prueba de esta fortaleza económica se refleja también en las clases medias, que se han duplicado en una década y rondan ya los 190 millones de personas. A su vez, y como también se ha señalado ya, Argentina, Brasil, Colombia y México están entre las 30 economías mayores del mundo y lo seguirán estando en 2030. Otro dato importante es que casi 390 millones de iberoamericanos tienen acceso a Internet, 60% de los habitantes, y son 190 millones de personas más que hace tan solo 6 años. Además, desde principios del año 2000, 90 millones de personas han dejado de ser pobres. Entonces, la pobreza alcanzaba el 40% de la población y hoy afecta al 23%, y la pobreza extrema a menos del 10%. Por fin, la presencia de las mujeres también ha cambiado notablemente. Su contribución a los ingresos del hogar ha aumentado de un 28% en 1996 a un 35% en 2015. Además, en los últimos 10 años se ha triplicado el número de escaños ocupados por mujeres en los parlamentos, y ello por no hablar de la creciente presencia en la universidad y entre los titulados. Por supuesto, podríamos continuar enumerando más avances que dan cuenta del gran avance de la región, pero yo creo que ya en estos datos se percibe la influencia internacional que ha adquirido Iberoamérica desde principios de siglo, y es un peso que se traduce sobre todo en términos económicos, pero que asimismo, y más allá de las cifras, cobra una significación decisiva en clave cultural. Iberoamérica se ha convertido hoy en un aliado indispensable para la defensa de los valores democráticos a nivel global. No quisiera extenderme más y, por tanto, voy a hacer simplemente una breve presentación de nuestros invitados. En primer lugar, nos acompaña, como les decía, doña Trinidad Jiménez, exministra de Asuntos Exteriores y actual directora de Estrategia Global en Telefónica. Licenciada en Derecho, es una reconocida experta en relaciones internacionales. En su dilatada trayectoria profesional ha sido secretaria de Relaciones Internacionales y secretaria de Política Social del PSOE. Diputada también y portavoz en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso. Bajo la presidencia de don José Luis Rodríguez Zapatero, fue secretaria de Estado para Iberoamérica y posteriormente ministra de Sanidad y Política Social y también ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación. También tenemos el honor de contar con don Antonio Garrigues Walker. Formado en Derecho, ha presidido desde 1962 el prestigioso despacho de abogados Garrigues, uno de los más prestigiosos de Europa. Hoy es su presidente de honor. En el ámbito de las leyes, Garrigues Walker es un reconocido experto en inversiones extranjeras y, entre otras instituciones, ha prestado asesoramiento a los gobiernos de España, de Estados Unidos y de Japón. Muy comprometido con la vida empresarial y política española, ha sido protagonista clave de la historia de este país y conoce a la perfección sus mecanismos institucionales. Sin más dilación, tiene la palabra doña Trinidad Jiménez. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias, director. Muchísimas gracias por tu amable presentación. En primer lugar, lo que quiero es agradecer que me hayas
invitado para participar en este extraordinario evento e importante seminario. Estar con jóvenes líderes latinoamericanos es un auténtico honor para mí, ya que gran parte de mi vida profesional y política la he dedicado a fortalecer las relaciones, a estrechar las relaciones entre España, sobre todo, e Iberoamérica. Me siento latina en el sentido en que Pessoa, el escritor portugués, expresaba que su patria es su lengua, donde yo me reconozco, desde luego, es en mi país, en España, pero desde luego también en el conjunto de los países que componen Iberoamérica. Y empecé la primera vez a viajar a América Latina en el año 85, ya hace ya algunos años, y he visto cómo ha cambiado Iberoamérica a lo largo de todos estos años. La verdad es que siento no haber podido estar presente en la exposición que ha hecho el secretario de Estado, que es un magnífico amigo y conocedor de América Latina, pero los datos que has aportado, Jesús, en el sentido de cómo ha ido evolucionando América Latina en los últimos años, son bastante descriptivos de la imagen, de la posición y de la impresión que yo tengo sobre la evolución de América Latina. No sé si el secretario de Estado ha sido pesimista, creo que no, porque conoce bien América, pero yo desde luego soy muy optimista sobre el futuro de América Latina. Quizás porque la conocí por primera vez en 1985, he conocido el fin de las dictaduras, sobre todo del Cono Sur, he conocido el fin de la dictadura de Pinochet, he conocido el fin del conflicto armado en Centroamérica y he visto la evolución a lo largo de los años, no solamente una evolución de consolidación democrática, de institucionalidad política, sino también la evolución desde el punto de vista económico y consecuentemente también desde el punto de vista social. Nos encontramos, y para mí es un auténtico lujo tener la oportunidad de hacer un debate con una persona de tanto prestigio y tanta experiencia y reconocimiento a nivel nacional e internacional como es Antonio Garrigues Walker, porque seguramente él nos hablará del momento político en el que nos encontramos a nivel internacional. Y ese momento político diferente que nos encontramos a nivel internacional va a marcar mucho las relaciones de la posición de Iberoamérica en el mundo, que es el objeto de las reflexiones que tenemos que hacer esta mañana. Me van a permitir que me sitúe primero desde España, cómo España ha tenido siempre una relación muy estrecha, muy intensa con los distintos países de Iberoamérica. Es una relación que se ha fortalecido desde el punto de vista primero de la empresa desde la década de los 90, cuando empezaron procesos de privatización en América Latina y de consolidación fiscal, que hizo que se planteara la posibilidad de adquirir empresas que gestionaban servicios estratégicos, servicios públicos, como podía ser la telefonía, como podía ser las aguas, podía ser las carreteras, los seguros, los bancos, etcétera. Y ahí en ese momento empezó una internacionalización de las empresas españolas de una manera muy acelerada. Yo creo que hoy día podemos hacer un balance muy positivo, tiene todos sus luces y sus sombras la llegada, pero podemos hacer un balance muy positivo porque eso ha permitido que empresas españolas de mucho prestigio, por un lado, se hayan convertido en empresas multinacionales, pero por otro lado, porque ha ayudado a fortalecer y a estrechar la relación y la posición de España en estos países. Hemos hecho una inversión acumulada que supone un 10% del PIB de España, es decir, estamos hablando de más de 120.000 millones de dólares acumulados en inversión española a través de las empresas. Y eso ha supuesto, insisto, un fortalecimiento de la relación en muchos niveles. Cuando antes hablaba de un nuevo contexto internacional, me refería a que América Latina, en esta evolución que ha hecho en los últimos años, puede posicionarse muy bien en el contexto internacional y adquirir un mayor protagonismo y una voz más fuerte en este contexto internacional. ¿Por qué digo esto?
porque esa evolución de consolidación de institucionalidad democrática, de consolidación democrática, de evolución social, los datos que ha aportado el director, de evolución económica, hace que América Latina, por un lado, aunque son diferentes América Latina, pero muestra una gran homogeneidad y una gran capacidad para hablar con una única voz en el contexto internacional. Y todo esto en un momento en que Estados Unidos se repliega. Hay una oleada de proteccionismo que no podemos ignorar. Se repliega Estados Unidos y yo creo que es una buena oportunidad para que América Latina se siga expandiendo. Y en un momento en que la Unión Europea también se está redefiniendo su identidad. Hay un proceso de redefinición de la identidad de la Unión Europea, sobre todo tras el proceso de salida o el anuncio del proceso de salida del Reino Unido por parte de la Unión Europea. Es un riesgo, es una crisis, pero también es una oportunidad. Y digo una oportunidad porque desde la Unión Europea puede adquirir una mayor presencia y un mayor protagonismo el fortalecimiento de las relaciones hacia otros espacios que tradicionalmente han estado un poco olvidados en la Unión Europea. El Reino Unido marcaba mucho la política exterior de la Unión Europea hacia los países de la Commonwealth, también Francia hacia los países del África subsahariana. Yo creo que ahora mismo, teniendo en cuenta el posicionamiento internacional de América Latina, los logros conseguidos por América Latina, las perspectivas que tiene América Latina y la relación que América Latina ya ha consolidado con la Unión Europea, yo creo que nos encontramos ante una extraordinaria oportunidad para fortalecer esa relación entre la Unión Europea y América Latina. Ya hay acuerdos de asociación firmados con México, con Brasil, con Chile, con Centroamérica, muy exitoso con su conjunto, pero también ha habido un acuerdo multiparte ya firmado con Colombia y con Perú, al cual se ha sumado recientemente Ecuador y que quizás en el futuro se pueda firmar Bolivia. Hace unos días hemos tenido a los ministros de Asuntos Exteriores del Mercosur, de Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina, terminando de cerrar los últimos flecos para el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Mercosur, con lo cual ha habido todo un proceso que está concluyendo en el fortalecimiento de esa relación entre la Unión Europea y América Latina. Esto desde un punto de vista más formal, pero yo creo que ahora hay una oportunidad también para que desde un punto de vista más político, más cultural, tampoco puedo olvidar el hecho de que ayer mismo el Parlamento Europeo dio luz verde para que se normalizara la relación entre la Unión Europea y Cuba. Es decir, hay todo un proceso muy intenso que se ha trabajado a lo largo de los últimos años, que está culminando en este momento y que permite aprovechar la coyuntura y aprovechar la situación para ese fortalecimiento. Desde luego desde España, nosotros no podemos obviar que el valor añadido que España tiene en el mundo es gracias a su relación privilegiada con América Latina. En mi experiencia como ministra tampoco puedo olvidar que a mí, la secretaria de Estado de Estados Unidos, que en su momento era Hillary Clinton, o algunos otros importantes ministros de Asuntos Exteriores, cuando hablaban conmigo y se sentaban conmigo, no me preguntaban sobre Oriente Medio y no me preguntaban sobre Asia, no me preguntaban sobre las relaciones con Marruecos quizás sí, pero sobre todo me preguntaban sobre América Latina, porque le importaba lo que España pudiera pensar, pudiera sentir, pudiera ver, pudiera prever en el futuro en la relación con América Latina. Por lo tanto, nosotros queremos seguir trabajando, fortaleciendo una relación que yo siempre he calificado que tiene que ser simétrica, tiene que ser una relación entre iguales y dando el espacio que creemos que tiene que tener América Latina en este nuevo contexto internacional. Hacía referencia a la nueva situación en Estados Unidos. A nadie se le puede escapar que el hecho de que Trump haya hecho afirmaciones en el sentido de una posición mucho más proteccionista en el mundo limita un poco la apertura de... Vamos a ver cómo se desarrolla, que eso es una gran incógnita, pero en principio podría limitar la apertura, el fortalecimiento de las relaciones comerciales y por tanto las relaciones políticas entre Estados Unidos y América Latina.
la verdad es que yo siempre he visto que idealmente, teniendo en cuenta la presencia de América Latina en Estados Unidos, la consolidación de su situación desde el punto de vista político, social y económico, idealmente se pudiera hablar de una relación de iguales y una relación completa y estrecha entre América del Sur y América del Norte, que sería la evolución lógica y razonable debido al intercambio y a las relaciones cada día más intensas. Y construir un triángulo atlántico donde estuviera por un lado América del Sur, por otro lado América del Norte y por otro lado Europa, como conjuntos regionales con una posición muy parecida en el mundo. Pero digamos que tenemos que ver cuál es la evolución de Estados Unidos para querer integrarse en ese triángulo atlántico. En todo caso, si no, podemos construir la relación atlántica entre la Unión Europea y América Latina. Desde ese punto de vista ha sido muy interesante cómo también se han formulado todos esos procesos de integración en América Latina. He citado el Mercosur, he citado el acuerdo multipartes en el ámbito andino, he citado el acuerdo de asociación con Centroamérica, pero yo siempre he apostado por que América Latina siga procesos de integración. Ha habido varios ensayos. El último, el que está cogiendo una gran fuerza, el de la Alianza del Pacífico, entre México, Perú, Chile y Colombia, al cual ya se está sumando, aunque sea de una manera simbólica, los países del Mercosur, con la propuesta que hizo la presidenta Bachelet en la última reunión que mantuvieron. Es una fórmula de integración ligeramente diferente a las que ha habido en el pasado, pero que pueden funcionar muy bien y ya empieza a funcionar muy bien. También es interesante el acuerdo de integración político que supone la CELAC, aunque solamente sea por la reunión de todos los presidentes y primeros ministros de América Latina y el Caribe. Creo que eso también ofrece un espacio de diálogo y de avance en muchos campos que puede ser muy interesante. El hecho de fortalecer los procesos de integración también permite que América Latina pueda hablar con una relación más directa con otros conjuntos integrados del resto del mundo, como es el caso de la Unión Europea. Ahora tenemos próximamente la reunión entre la cumbre entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe, que tendrá lugar a finales de octubre en El Salvador. Creo que también es una magnífica oportunidad, por un lado, para que la Unión Europea demuestre su interés y su posicionamiento político respecto a América Latina, convocando a presidentes, y me gustaría mucho verlo, no solamente a los presidentes de España y de Portugal, sino también ver al presidente de Francia, a la presidenta de Alemania. Me encantaría verlos allí en El Salvador, en América Latina, comprometidos con el futuro de la región. Se va a hablar de temas que son comunes e interesantes, que tienen que ver con una agenda por la productividad, en la cual nosotros estamos especialmente involucrados. Hay espacios interesantes, como puede ser el hecho de que América Latina tenga 3 países, ni más ni menos que 3 países que pertenecen al G20, como es el caso de México, Argentina y Brasil. Las reuniones del G20, donde con esta representación tan amplia América Latina puede hacer también valer su voz y su posicionamiento. La relación que América Latina está construyendo con los países del Pacífico es extraordinariamente interesante también. De hecho, yo recuerdo la última cumbre de la PEC que tuvo lugar en Perú, como el presidente Xi Jinping hizo la afirmación que después se recogió en el New York Times, que decía el presidente Xi Jinping: mientras que Estados Unidos quiere construir muros, América Latina y desde luego China quiere construir puentes. Esto demuestra que el escenario geoestratégico está cambiando, está girando hacia Asia, Pacífico. También lo vimos con la posición del presidente Xi Jinping en la última cumbre de Davos, que se convirtió en el adalid del libre comercio, se convirtió en el defensor de la globalización. Paradójicamente, el presidente del Partido Comunista más grande que hay en el mundo. Pero digamos que todo esto hace que el espacio internacional esté cambiando y que América Latina se encuentre ante una extraordinaria oportunidad de decir: aquí está nuestra región, una región
consolidada, una región que siempre, claro, todos los países tienen sus problemas, pero una región que cada día ha ido avanzando más hacia los procesos de integración, a consolidar espacios de integración, que pueda hablar con una voz única, pero que en todo caso, más allá de una voz única, sí que puede posicionarse en el escenario internacional con una gran fortaleza. Hacia Estados Unidos, yo recuerdo la época en que Estados Unidos tenía una relación muy difícil con América Latina. Hoy América Latina puede relacionarse de tú a tú con Estados Unidos y desde luego con los países del Asia-Pacífico, hacia donde está girando gran parte de la importancia que tiene la economía mundial. En esta posición, desde luego, España quiere jugar también un papel. Quiere jugar un papel de ser un aliado estratégico, como lo ha sido siempre. Voy a hablar también desde la posición de las empresas españolas. Las empresas españolas han aprendido mucho a lo largo de estos años, cómo tienen que estar, cómo tienen que fortalecer sus posiciones en América Latina. Yo en este momento, aunque toda mi vida me he dedicado a la política, en este momento trabajo para una multinacional española que es Telefónica, que tiene un fuerte compromiso con la región, que está presente en 13 países y que ahora mismo está trabajando a nivel social y a nivel gubernamental para ayudar a consolidar un posicionamiento estratégico que tiene que ver con el gran desafío que tenemos todos los gobiernos, que es trabajar en la agenda digital, trabajar en la consolidación de la gran revolución industrial que tenemos por delante, la cuarta revolución industrial, que supone la digitalización de todos los procesos gubernamentales y los procesos productivos para lograr una mayor productividad y una mayor inserción de nuestras economías en el mundo. A veces uno observa que, aunque quede mucho desarrollo por hacer, por ejemplo, en el campo de las infraestructuras físicas, en el campo de las infraestructuras digitales, América Latina está en posiciones muy desarrolladas y podemos comparar las infraestructuras digitales de América Latina con las que tenemos en Europa. ¿Y eso qué significa? Que se puede incorporar a la revolución digital al mismo tiempo que otros países y puede llevar un desarrollo que nos iguala a todos. Y esto yo creo que también es un elemento que tenemos que poner de relieve, destacar, porque nos va a permitir llevar un desarrollo paralelo que permita una inserción en esa economía, en esa nueva economía al mismo tiempo. Yo hace unos días miraba unas estadísticas, me habían pedido también en mi antigua responsabilidad de ministra de Sanidad que hiciera una reflexión sobre cómo se han ido constituyendo los sistemas públicos de salud en algunos países de América Latina. Y yo recordaba cómo a mí en una ocasión un presidente me pidió y me dijo: oye, Trini, necesitamos que, o la cooperación española, necesitamos que nos hagas llegar unas ambulancias, unas UBI móviles dotadas con material quirúrgico y con personal sanitario para que llegue a determinadas poblaciones donde no tenemos hospitales ni centros de salud. Bueno, nosotros lo hicimos, aunque sabíamos que no era muy sostenible en el tiempo. Si hoy, 10 años más tarde, me hubiera pedido esas ambulancias, yo le hubiera dicho: presidente, no le voy a enviar las ambulancias, le voy a crear una plataforma de servicios digitales que le permita llegar poniendo los centros de salud en lugares estratégicos del territorio, pero que estén conectados, porque la penetración de banda ancha en el territorio es del 80%, es extraordinaria, que esté conectado con personas que disponen de esa capacidad para poder mandar una resonancia, poder mandar un electrocardiograma y que pueda a su vez resolver cuestiones básicas simplemente a través de una aplicación móvil. Entonces, yo le hubiera dado una solución digital que es mucho más barata, que es mucho más sostenible y que permite que el sistema público de salud permee y llegue a toda la población. Por tanto, le he querido simplemente dar algunos hints, algunas pinceladas de cómo se está transformando el espacio político, el espacio económico, el espacio social, para ver a través de esos cambios cómo América Latina puede también hacer un posicionamiento nuevo, diferente, fortalecido
con muchísimo futuro, con muchísimo optimismo, en ese espacio en el cual nosotros queremos ser sus socios, queremos ser sus aliados, y desde luego estoy segura que desde España tanto el secretario de Estado como en su futuro lo hará también el ministro, pondrá en valor para nosotros la importancia que eso tiene y cómo queremos seguir construyendo desde esa experiencia esa relación. Así que bueno, ahora ya sí le dejo la palabra y le cedo la palabra a una grandísima persona y un gran amigo, Antonio Garrigo Walker. Gracias, Trinidad, gracias. Gracias, Trinidad, gracias, Jesús, y gracias a la Fundación Carolina, que ha sido realmente la institución que lleva más tiempo preocupándose de este tema en España. Obviamente depende del gobierno, pero la verdad es que la tarea y la labor que ha hecho la Fundación Carolina ha sido estupenda. Yo espero que tengáis un estudio directo de los exalumnos y de la gente que ha venido para mantener con ellos un contacto. ¿Lo tenéis o no lo tenéis? Porque en España eso... ¿Cómo lo hacéis? Una amplia red que agrupa ya más de 16.000 profesionales iberoamericanos, y este año además estamos haciendo una encuesta que hace años que no hacíamos sobre el impacto de la beca en la vida de cada uno, y en la actualidad el 33% ya ocupa puestos directivos en Latinoamérica. Pues me alegro, y lo hacéis bien entonces, ¿no? Lo hacen bien ellos, porque este año, para que te hagas una idea, damos 555 becas y ha habido 204.000 solicitudes. Te lo digo porque además, Trinidad lo sabe, en España, en su conjunto, el mundo universitario, el tema de los exalumnos no lo trata con la suficiente intensidad comparable a la que hay, por ejemplo, en el mundo anglosajón. Es decir, los exalumnos se desconectan completamente. Y la labor que hay que hacer de mantener a la gente en contacto genera unas sinergias realmente impresionantes, pero eso depende de ellos, por descontado, pero también depende de que vosotros tengáis una especie de network que esté permanentemente alimentando y enriqueciendo ese tema. Yo vengo aquí a enterarme de cosas y os voy a preguntar cosas y os voy a intentar explicar el jaleo en el que estamos viviendo en el mundo, que es un jaleo maravilloso, realmente maravilloso. Veo que sois gente representativa de esta generación. Me han dicho que tenéis un promedio de edad de 24 o 25 años. Un poquito más. Y que sois la mejor generación que ha pasado. De eso ya no quedan. Y que sois la mejor generación que ha pasado por aquí. Esto os lo digo a todas las generaciones, pero de todas maneras la vuestra tiene un valor especial. Veo además que ya hay más mujeres que hombres, lo cual es un signo de progreso realmente maravilloso. Siempre afirmo categóricamente que el enriquecimiento de la calidad democrática española se ha debido fundamentalmente al protagonismo de la mujer. Es decir, es lo que ha producido el cambio sociológico más importante. Y Trinidad representa ese tipo de mujer y ese tipo de persona comprometida realmente con los temas. Y no lo digo por elogio fácil, es que sin duda ningún tipo Trinidad Jiménez es la que sabe más dentro del mundo público y privado de la relación entre España y Latinoamérica. Eso es una cosa que está claro. Por de pronto utiliza la expresión América Latina y Latinoamérica porque sabe que esa expresión es la que en general gusta allí. Vamos a ver. Tenemos un mundo en donde están produciendo cambios sociológicos, y sobre eso os quiero hacer preguntas que son realmente fascinantes. Estamos viendo lo que ha pasado en Estados Unidos con Trump. El por qué ha sido elegido el señor Trump, bueno, pues hasta ahora no se entendía. Ahora poco a poco se va entendiendo. Hablando con el último premio Nobel de Economía, Angus Deaton, decía que él nunca hubiera esperado que una persona como Trump fuera presidente de Estados Unidos, pero que una vez elegido, lo primero que hay que hacer es ponerse a pensar por qué una persona como Trump ha sido elegido en una sociedad como la americana, tan culta, con una sociedad civil tan potente y con una sociedad realmente tan progresiva en el mundo económico y en el mundo tecnológico. Y él decía que la razón es muy simple. En primer lugar, que tenía una candidata, muy amiga por cierto de Trinidad, Hillary Clinton, que no tenía el suficiente sexy político ni el sexy público pero sobre todo porque en la sociedad americana el 82% de la sociedad americana, que representa básicamente a la clase media, está ganando ahora menos
de lo que ganaba hace 10 años. Cuando se da ese dato, hay que ponerse a pensar en lo que uno votaría. Y me decía este premio Nobel, si yo fuera un americano, pensaría, yo qué razón tengo para votar a Hillary Clinton. En los últimos 10 años, cuando han estado Bill Clinton y todo el mundo, y además antes estuvieron los Kennedy, antes estuvieron los Bush, en una especie de clima nepótico, que es también muy antiamericano, América es muy poco nepótica. ¿Yo por qué tengo que votar a Hillary Clinton, que nos ha tenido 10 años ganando menos de lo que ganábamos hace 10 años? Entonces le decían, muy bien, no vota a Hillary, pero no vota a Trump, que está loco. Y decían, bendita locura, que cambia algo. Y yo no sé si lo entendéis o no, pero eso que ha pasado en Estados Unidos está pasando en otras muchas partes del mundo. En concreto, en Gran Bretaña. En Gran Bretaña están pasando cosas fascinantes y pueden seguir pasando cosas fascinantes. Ahí teníamos al señor David Cameron, que aprovechando su fuerza y la capacidad que tuvo para arreglar problemas como el referéndum de Escocia, de pronto dijo que quería hacer un referéndum sobre el Brexit porque quería en definitiva afirmar su capacidad política y lo perdió. Y entonces Theresa May, aprovechando que la había nombrado primera ministra y que su oponente, Jeremy Corbyn, era un personaje muy débil y con poca representación política, dijo, pues esta es la mía. Voy a abrir un periodo de elecciones para reafirmar mi mayoría y mi fuerza. Y yo no digo que ganara Corbyn, no. Pero lo que digo es que pareció como que el que hubiera ganado era Corbyn. Y la que había perdido es Theresa May. El referéndum de Colombia, nadie pensaba que se iba a perder, y se perdió. Cualquier cosa que se haga desde el gobierno pierde. No lo digo en broma, digo que tiene que ver con una serie de factores que son los siguientes. En primer lugar, estamos viviendo un mundo en donde el rechazo a la emigración y al refugio es un rechazo visceral, es decir, está generando un impacto en la vida política excesivo. Yo no digo que Trump haya sido elegido por el tema anti-emigración y refugio, pero que tiene que ver, no tiene duda. Sus comentarios sobre el muro de México, sus comentarios sobre las empresas que no pueden ir a México, es decir, en definitiva, lo que busca, como ha dicho en Trinidad, es una política unilateral, una política aislacionista. Tiene que ver con eso. El Brexit tiene que ver con eso. Es que Inglaterra no quería hacerlo. El segundo dato es que hay en estos momentos en el mundo una política anti-establishment y anti-élites. No gustan las éticas, las élites y el establishment actual. Porque según la gente que vota, y especialmente las generaciones jóvenes, no afrontan los problemas con realidad, el estamento político cada vez pierde más credibilidad y por lo tanto pues es un mundo que no les interesa absolutamente nada. Tiene que ver también con la crisis económica. Es que seguimos viviendo una crisis económica realmente puñetera y realmente larga. Es que ya estamos hablando de 8, de 9, 10 años y se habla de que las cosas están mejorando y en efecto están mejorando un poco, pero no van a mejorar en el sentido de generar ese tipo de creación económica que genere la riqueza suficiente para producir fenómenos. Que tiene que ver también con el tema de la desigualdad. Norteamérica es el país más desigual del mundo, pero con gran diferencia. La concentración de riqueza en el 1% es muy alta y en el 5% es casi del 90%. Es decir, un país en donde la riqueza americana se concentra en un 5%, pues tiene como es lógico una relación, que es que el que no está en ese 5% dice, a mí esto interesarme mucho no me interesa. España es un país que también tiene un alto índice de desigualdad que tendrá que afrontar y que corregir. Y eso se puede hacer. Es decir, hay ejemplos a los que podemos tener una referencia. Y es, por ejemplo, el caso de Canadá. Canadá es un país realmente admirable, civilizado. El grado de desigualdad es muchísimo más bajo que en Estados Unidos. Es una sociedad convivencial. Es una sociedad especialmente favorable a la inmigración y el refugio. Y siempre ha sido desde hace muchísimo tiempo. En definitiva, vamos a vivir un tiempo de cambios económicos, políticos, ideológicos y sociológicos
permanentes. Y a eso se une la revolución tecnológica y la revolución científica, que está generando también en el curso de la sociedad un sentimiento de que aquí se están produciendo cambios importantes que tienen que ver con inteligencia artificial, que tienen que ver con manipulación genética, que tienen que ver incluso con temas como gestación subrogada. Voy a tener un almuerzo dedicado justamente a ese tema, que tiene que ver con un mundo que está emanando nuevo y que no pide permiso, es decir, que avanza. No. A mí nadie me pide permiso. A mí nadie me dice cuando compra este aparato, mire usted, lo que tiene usted ahí es un aparato que va a permitir al señor Google saber dónde está. Yo creo que incluso me están escuchando, para que sepan que soy consciente que me están escuchando. Pero a mí nadie me dijo, cuando uno se hace una operación, los médicos te piden que firmes lo que se llama un consentimiento informado. Pues yo creo que al comprar uno de estos aparatos tendrían que decirte, mire usted, al comprar este aparato, observa usted el riesgo de tal. Eso no te lo dicen. No te dicen que estás comprando una bomba y que te lo pueden sacar y que te lo pueden... Todo este conjunto de temas hace que se esté creando en el mundo también una brecha intergeneracional muy importante entre el mundo digital y el mundo analógico. Nosotros pertenecemos al mundo analógico, vosotros pertenecéis al mundo digital, pero tenéis que tener un cuidado de que no se os pase el arroz, porque es que el mundo digital está avanzando mucho y siempre creemos que lo sabemos todos y no lo sabemos todo, es decir, está avanzando a mucha mayor velocidad de lo que vosotros pensáis, a muchísima mayor velocidad. Entro en el tema de lo que está pasando en Latinoamérica y la relación con ese tema. Tengo aquí un número dedicado justamente al tema de Trump y Latinoamérica, y entonces ahí se ve en este número el tema de cómo en cada país Trump tiene un efecto determinante. No es el mismo en México que puede ser en Perú, o que puede ser en Centroamérica, o que puede ser en cualquier otro sitio. Pero que la tiene que Trump está afectando al tema. Porque un personaje que le interesa muy poco el tema climático, prácticamente nada, absolutamente nada, y que además, bueno, pues no cree para nada en las relaciones multilaterales, ha cancelado ya el Pacto Atlántico, bueno, que estaba, no solamente él, también en Europa tenemos culpa del tema del Pacto Atlántico, porque había una oposición al Pacto Atlántico tremenda. Ha cancelado el Pacto del Pacífico, pero coincido con Trinidad que ese Pacto del Pacífico, Latinoamérica tiene que, vamos, ponerlo en marcha inmediatamente. Bueno, pero el tema de Trump, lo que habrá que pensar es cuánto tiempo va a aguantar. Y puede aguantar hasta el final. Hombre, no es fácil echar a una persona. En América el impeachment es un proceso realmente complicado, pero ya se ha producido. Y la verdad es que Trump se ha encontrado, que es la maravilla de un país como Norteamérica, con una sociedad civil que prácticamente en unas semanas la ha paralizado todos sus cambios. Por ejemplo, el Obamacare, es decir, el Medicare, está paralizado. ¿Y lo ha paralizado el Partido Demócrata? No. El Partido Demócrata está en inferioridad de condiciones, puesto que ellos tienen, aparte del presidente, el Partido Republicano tiene el presidente y la mayoría en ambas cámaras. ¿Pero quién se opone a la eliminación del sistema de seguridad social en Estados Unidos? Se opone el Partido Republicano. Miembros del Partido Republicano. ¿Y por qué se oponen? Porque claro, el dato de que como se elimine el Obamacare de Obama, va a dejar más de 20 millones de personas sin seguridad social, puede generar un daño electoral tremendo. En Estados Unidos, dentro de un poco más de un año, en el 18, va a haber elecciones midterm. Y claro, en esas elecciones midterm, yo os aseguro que conozco a algunos congresistas y senadores, la gente va a luchar por su puesto. Y si ve que el excesivo contacto con Trump le daña, va a hacer como pasa también en otros países, se va a separar de ellos. Pero por tanto, Latinoamérica tiene que estar, y cada país de Latinoamérica tiene que estar pendiente de dónde están las debilidades de Trump y cuáles son los problemas que puede tener. Y ahí realmente predecir es muy, muy difícil. Pero si hemos visto cómo la sociedad civil la ha paralizado el Medicare, la ha paralizado el tema del cambio climático, porque también se lo ha paralizado por completo, la ha paralizado
prácticamente todo. El muro con México pues ya ha desaparecido, ahora hablan de un muro solar y todo este tipo de temas. Si es que todo lo que decía no tiene sentido y se lo han parado entero. Es decir, que no es un dato menor el que estoy diciendo, es que ninguna de sus reformas, que eran la clave de su acción, se han puesto en marcha. Lo único que ha hecho es paralizar la inversión norteamericana, tanto en México como en otros sitios, dañando tanto a su propio país como a los países a donde se dirige. Tiene además la desfachatez de meterse con el tema de la inmigración y el tema del refugio, cuando Estados Unidos no es otra cosa que el resultado de un tremendo proceso migratorio europeo a Estados Unidos. Es lo que es Estados Unidos. Es lo que es Estados Unidos. Y que ahora se oponga a ese tipo de fenómeno, me parece que sería una especie de... Vamos a ver. Latinoamérica, y los datos que da Jesús, y sobre todo las reflexiones de Trinidad, está dando saltos de gigante. Y vosotros, insisto, representáis una generación intermedia, muy importante, y tenéis que empezar a asumir prioridades y obligaciones concretas. Un tema del que tendréis que ocuparos es el tema de la corrupción. Latinoamérica tiene un problema de corrupción muy serio. España también tiene, por cierto, un problema de corrupción. Pero el tema de la corrupción es un tema con el que hay que luchar. Con el que hay que luchar. Y vosotros no podéis ser partícipes de ese fenómeno. No podéis ser partícipes de ese fenómeno. Tenéis que luchar contra la corrupción. Tenéis que luchar contra la corrupción. Hay organismos como Transparencia Internacional, pero también otros muchos, que nos establecen sistemas y medios. Pero la gran mayoría de los países latinoamericanos, incluida España, están en posiciones muy bajas en la lista de corrupción de Transparencia Internacional. Que consta más que este tema tiene que ver con otros temas. El propio Xi Jinping ha dicho que en estos momentos el gran problema de China es la corrupción. ¿Por qué? Porque todos los procesos acelerados de crecimiento económico generan corrupción. Es lo que pasó en España, y tú lo sabes, es que hubo un proceso de crecimiento económico acelerado basado en conceptos como el inmobiliario, en donde la gente no tenía límites en cuanto a la ambición en cuanto a ese tema. Y eso ha dejado ese tema. Lo digo porque en España, por otra parte, hay que tener en cuenta que ese problema no hemos vivido, pero al menos estamos haciendo una cosa muy importante, que es luchar contra la corrupción, especialmente los medios judiciales y los medios de comunicación. En estos momentos hay 91 banqueros imputados y hay más de 112 empresarios imputados. Por lo tanto, luchamos. Luchar se lucha. Y es que el tema de la corrupción no es un tema menor. Es que reducir un porcentaje significativo de la corrupción implica un salto de crecimiento inmediato maravilloso. Y es un tema que gente como vosotros tiene que ponerse al lado de la lucha contra la corrupción. Y tiene que admitir, aquí hay mexicanos, yo he ido bastante y he visitado varios países, la última estuve en México con Federico Reyes Heroles, que es un tipo estupendo que también dirige el tema de transparencia en México, y fuimos a ver familias mexicanas, y el mensaje que les transmitía Federico es: ¿qué tipo de coimas paga usted para las cosas habituales? Es decir, para el gas, la electricidad, el agua y otros suministros, ¿no? Y contestaban: pues tanto. ¿Pero usted es consciente de que eso no hay que pagarlo? Y nos miraban como locos, decían: pero ¿cómo que no voy a pagarlo? Es una cantidad muy razonable, me asegura tener todo este tipo de temas, y si yo no lo hago, pues me cortan el teléfono, me cortan el gas, me cortan la electricidad. Es decir, tenemos que luchar contra la idea de que la corrupción forma parte de la condición humana. Yo no digo que no forme parte en absoluto de la condición humana, y la condición humana es como es. Lo que quiero decir es que tenemos que luchar para que una serie de sentimientos atávicos, poco a poco, vayan desapareciendo de nuestras sociedades. El tercer tema, que también afecta a España, es que tanto en Latinoamérica como en España tenemos una costumbre a mirar hacia Estados Unidos, hacia Europa, y en cambio nos hemos olvidado de que empieza a haber países como India, China, Japón, que van a ser países decisivos cara al futuro. El crecimiento económico de China, el de India, el de Japón, están siendo o van a ser espectaculares. El aumentar la relación con ellos sería tremendo. Sé que hay varios países latinoamericanos que tienen ya relaciones muy importantes
con China, especialmente en el tema de riqueza mineral. Es el caso de Perú, es el caso de Colombia. Pero tenemos que magnificarlo. A España le pasa lo mismo, que tenemos como una especie de tortícolis y no miramos hacia allí, sin darnos cuenta que, por ejemplo, para Estados Unidos ahora, ya veremos lo que hace Trump con eso, pero para Estados Unidos ahora, la agenda del Pacífico es más importante que la agenda del Atlántico, que la agenda europea. Es más importante en términos económicos. Por lo tanto, como reclamaba la Trinidad, lo que tenemos que hacer es empezar a buscar oportunidades. A mí el acuerdo comercial con Canadá me ha producido una satisfacción especialmente importante. Y hay que ver que se ha acabado aprobando con ciertas dificultades y todo. Cuando Canadá es un país maravilloso, no llega a los 40 millones de habitantes, tiene todo tipo de riquezas, tenemos con ellos un superávit de 3.000 millones, bueno, pues a pesar de todo había resistencia, hay como unos miedos también al multilateralismo que es curioso. Pero se puede hacer eso con Canadá, se puede hacer con México, y al señor Trump empezar a hacerle ver que a lo mejor lo que hacemos es dejarla aislada. En fin, empezar a firmar con todo el mundo. Y en algún momento tendrá que reaccionar. Ya no sé más qué decir. Muchísimas gracias. Por supuesto. La verdad que la intervención de Antonio ha sido muy sugerente y me ha permitido introducir, o me va a permitir introducir una reflexión que yo creo que también les va a interesar. Ha hecho referencia a cómo se están produciendo cambios en las últimas elecciones. ¿Por qué los electores de repente empiezan a comportarse y la ciudadanía en los procesos electorales empiezan a comportarse de una manera diferente? Quizás, digamos, la raíz de los problemas empiezan por la situación de incertidumbre, sobre todo económica, lo que los franceses llaman la malaise, una sensación como de malestar, de rechazo, ese rechazo hacia las élites, ese rechazo hacia lo consolidado, lo establecido, etcétera, ¿no? Pero también hay algo, y en América Latina estamos viendo que aunque no son exactamente los mismos procesos, pero sí que estamos viendo algunas situaciones que pueden ser similares a las de Europa y la de Estados Unidos. En primer lugar, en los procesos electorales estamos viendo que sacan resultados muy ajustados. Y estoy mirando, por ejemplo, la última elección en Ecuador, que ganó el presidente Lenín Moreno, pero sacó un resultado muy ajustado con su oponente. Estoy pensando en el presidente Kuczynski, que efectivamente también sacó un resultado muy ajustado. Estamos hablando incluso de segundas vueltas, que las segundas vueltas suelen propiciar una mayor distancia, pero sacó un resultado muy ajustado con su oponente, con Keiko Fujimori. Los resultados de lo que se está viendo ya para las próximas elecciones de México, ya se ven también resultados muy ajustados, es decir, inquietantes, sí, pero bueno, eso como ya son valoraciones políticas, no sé, como cada uno siente, lo mantengo con una posición. Estamos viendo que ya hay como un fin de las mayorías absolutas, y por tanto, que tiene también una cosa buena, es la necesidad de concertar las políticas y la necesidad de llegar a acuerdos que pueden ser beneficiosos para la ciudadanía. Pero sí que hay un ambiente de mucha confrontación y una fuerte confrontación política que sí que se está viendo con el fin de esas mayorías. Eso también lo podemos ver. Y los resultados ajustados también crean crisis de legitimidad, donde el que pierde por muy poco piensa que le han podido robar las elecciones o que algo ha pasado que no se ajusta al buen funcionamiento del sistema democrático. Pero eso me permite introducir otro tema que me parece especialmente interesante, y es el papel de los nuevos fórmulas de comunicación que existen en el mundo. Antonio Garrido Walker se refería a lo que ha pasado en el Reino Unido, que cuando nadie lo pensaba, de repente se pierde la elección y los ciudadanos británicos deciden votar la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que es un voto de protesta, básicamente. En Estados Unidos igual,
nadie lo podía pensar, el hombre más ridiculizado en los medios de comunicación convencionales, etcétera, sale elegido por los ciudadanos. Entonces, ¿qué está pasando? Y es que hay nuevos actores de comunicación de los cuales no hemos sido suficientemente conscientes, que son las redes sociales. Y entonces las redes sociales pueden tener más fuerza que un The Economist, un Washington Post, un New York Times o El País aquí en España. Tienen más fuerza. Y la gente además sienten que a través de las redes sociales de alguna manera se ejerce una participación política que va más allá de las propias elecciones, que tiene mucho riesgo, que es poner en cuestión la democracia representativa y un recurso permanente hacia la asamblea, en el cual todos estemos opinando permanentemente de todo, y se pone en cuestión la democracia representativa. Pero eso está pasando a través de las redes sociales y la participación política permanente, que genera lo que se llama fake news, porque basado en el anonimato alguien lanza una idea, la deja ahí, y aunque después se sepa que es mentira, pero ahí está y ahí ha quedado, y alguna gente se la empieza a creer. La posverdad que ya ha sido incorporada incluso en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, que es otro tema del cual tenemos que reflexionar. Antonio no se ha referido a la elección del nuevo presidente francés, que a mí me encanta, por el presidente Macron me parece un personaje serio, bien articulado, que ha sabido frenar. Le parece demasiado, ya lo hablaremos, pero que ha sabido frenar el avance de la extrema derecha de Le Pen en Francia, que en sí para mí eso ya tenía un gran valor. Pero en todo caso no deja de ser inquietante que Macron constituyera 3 meses antes de las elecciones una plataforma ciudadana, una plataforma digital con la utilización de las redes. No deja de ser inquietante que una persona así se convierta en el presidente de la República Francesa, no él en sí, que a mí me merece confianza, pero sí la fórmula elegida, al margen de los partidos políticos, al margen digamos, no tiene estructura detrás. Entonces, tú has vivido eso en el proceso democrático español, incluso en primera persona. Es decir, en el inicio de la construcción democrática en España, personas muy válidas, personas con mucha fortaleza, con una acreditada trayectoria de lucha contra la dictadura en favor de la democracia, hicieron planteamientos personales, construyendo partidos políticos, y esas personas se quedaron en el camino para participar en política. Hoy día, una persona, pues no sé, pueden imaginar que él mismo o yo misma, con una cierta popular, o juntos, sería extraordinario, seríamos imbatibles, con una cierta proyección social, con un cierto reconocimiento y trayectoria y política y profesional, de repente constituyéramos una plataforma ciudadana donde los ciudadanos dijeron: ah, qué bien, están al margen de los partidos estamos cansados de ellos, estos son personas con una trayectoria. Y de repente, en una aventura, nosotros somos honestos, pero en una aventura personal, de repente se pusieran al frente de un país. ¿Quién los respalda? ¿Quién les constituye, digamos, el cuerpo electoral, el proyecto electoral? ¿Cómo se establecen los mecanismos de control ciudadano? Es decir, todo esto son cosas nuevas que yo creo que se tienen que incorporar en la reflexión de lo que está pasando, que no tiene exactamente y únicamente que ver con la relación con América Latina, pero que también evidentemente está pasando en América Latina, donde los partidos políticos tradicionales, como en España, como en el Reino Unido, como en Francia, están entrando en crisis y están surgiendo alternativas. Muchas veces se trata de simplificar y dicen, no, alternativas populistas. No es exactamente eso, es otra cosa, y tenemos que ser conscientes de los procesos de cambio que ya hay abiertos para saber cómo los podemos incorporar e integrar, porque como tú dices, Antonio, el mundo se está transformando y se va a transformar queramos o no queramos. Entonces mejor incorporar las transformaciones para modularlo
que es dejar que ocurran y quedarnos al margen de ellas. Y está siendo muy complicado, pero es verdad que ellos son gente muy joven que tiene la posibilidad de ser consciente de todos estos nuevos cambios y tratar de incorporar los cambios a las transformaciones que van a tener que liderar. En el tema de Macron, por cierto, estamos de acuerdo, sobre todo en tu segunda parte. No quiero interrumpir esto, que es muy interesante, pero tenemos que oírlos a nuestros becarios, si os parece. Déjame que les pregunte. Por supuesto. Déjame que les pregunte. A mí me gustaría preguntarles qué está pasando en este terreno en vuestros países en Latinoamérica. A mí el caso de México lo sigo con bastante... Es un tema en donde si las estadísticas acaban teniendo sentido, pues podemos encontrarnos con una auténtica revolución política, no porque sean gente nueva, que no lo son, pero en fin, se pueden crear todo ese tipo de temas. Es decir, yo lo que quería preguntaros es, ¿vosotros notáis en vuestros países este tipo de cambios sociológicos? Vosotros, por ejemplo, sois jóvenes, ¿vosotros notáis la brecha intergeneracional? ¿Notáis la brecha digital? Lo que os hemos dicho tiene sentido para vosotros, es decir, algo similar. Vosotros no tenéis todavía el tema de la migración y el refugio. Hay algunos países que lo tienen, obviamente. Centroamérica y México tienen ese problema y es un problema muy serio, ¿no? Pero no lo tienen en el sentido que tenemos en Europa, ¿no? Pero yo creo que si, por ejemplo, nuestro amigo mexicano nos dijera qué va a pasar en México, a mí me encantaría. O qué está pasando en México. ¿Quién es mexicano? Adelante. Tenemos una abundante representación mexicana, así que... Vamos a ello. Hola, ¿qué tal? Yo soy Paulina. Tal vez mi perspectiva es un poco diferente porque yo estoy en el gobierno mexicano actual, que es un poco que tal vez quien no lo está lo va a decir diferente. Creo que hay un absoluto miedo a que cambie al partido de oposición. Andrés Manuel López Obrador, que se ha candidatado para la presidencia 3 veces ya, tiene fuerza. Hay un descontento severo de la sociedad con el gobierno actual, o sea, eso es innegable. Sin embargo, no parece ser una mejor opción, porque está provocando demasiado miedo en las inversiones, en los trabajos, en las cuestiones que ya se han comprometido, bien o mal hechas por el gobierno, pero la inestabilidad que brinda este otro candidato es altísima, ¿no? Entonces la gente, más allá de votaría tal vez por un candidato independiente o votaría por Andrés Manuel por ser un cambio, pero somos todos conscientes de que estaríamos votando por más inestabilidad. ¿Y por qué crees que ha pasado eso? Es decir, ¿cuál es el cambio sociológico? ¿Es un problema de juventud? ¿Es un problema de insatisfacción con el gobierno? ¿Qué mezcla de cosas? Porque parecía imposible que eso se produjera. O sea, me hubieran dicho esto hace 3 años, yo hubiera dicho eso en México es imposible después de tanto tiempo, ¿no? La insatisfacción es creciente, ¿no? O sea, por un lado tenemos un aumento del crimen organizado incontrolable, o sea, el gobierno no ha logrado... Es un tema importante. ¿cierto? O sea, no ha logrado generar seguridad para su sociedad. Es un gobierno que no ha del todo cumplido con lo que prometió en un inicio, ¿no? Entonces la prosperidad no es palpable, la gente no está contenta, tienes menos de lo que tenías al principio, ¿no? Que es lo mismo que pasa con Estados Unidos. Entonces, de votar por lo que ya han votado, sin embargo, siempre hay un problema, y tal vez Marta, que tiene un gobierno diferente, no pueda decir, pero el mexicano olvida muy rápido. Entonces, la fuerza del partido actual, que es el PRI, yo no estoy afiliada, ni mucho menos, pero tiene una capacidad de integrar votantes en el momento de la elección que revira el resultado, ¿no? Y eso es algo que no se ve en las encuestas. Sí, hay otra persona que también quería hablar. ¿Tú estás en el gobierno también o no? ¿Qué tal? Yo no estoy en el gobierno, yo estoy en la industria privada y entonces tengo un punto de vista también diferente y desde otra perspectiva, ¿no? Yo comparto muchos de los puntos de vista que expuso ahora Paulina, mucho gusto. Pero adicional, creo que quiero aportar otro fenómeno interesante que no se había dado en México, que es una posible alianza entre el partido de derecha, entre el PAN y el partido de izquierda, el PRD, que no comulga con Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Entonces, formar un frente opositor que viene desde ideologías completamente diferentes, que podrían tener un impacto en como el resultado final de la elección del año próximo, ¿no? Y entonces va a haber 3 frentes políticos completamente diferentes, donde tienes
el bloque opositor de izquierda-derecha, donde tienes el partido tradicional en el PRI, donde tienes este otro partido anti-establishment de López Obrador que busca, donde la gente votaría como un voto de castigo al régimen actual, ¿no? Entonces, se vienen tiempos bien interesantes para el país y veamos qué. Es que es bueno que expliquen los términos. Arturo, vamos a María, ahora pasamos a ella. ¿A ella primero? Porque también es mexicana. Marta. Gracias. Marta Huerta, yo soy del norte de México, de Sonora. Y claro, coincido con la visión de Paulina y también acá de Juan José. Pero sin embargo yo quiero poner aquí en la mesa un punto que a lo mejor pocos conocemos de México y del norte. Yo soy de un estado de trayectoria machista, malamente por así decirlo, pero tenemos del norte de Sonora, donde la mujer hace tortillas de harina y no sale de su casa. Sin embargo, tenemos a la primera mujer gobernadora y la única actualmente de todo el país, la que se ha brincado a Trump y ha hecho una alianza maravillosa con el gobernador de Arizona, y tenemos la mega región Sonora-Arizona, y es una mujer con la falda muy puesta, que está diciendo que se puede. Claudia Pavlovich, la gobernadora, es del partido que está actualmente en el gobierno, del PRI. Sin embargo, ganó ya siendo Enrique Peña Nieto presidente. O sea, el efecto Peña, que tenía pues bajo, no le afectó. Sin embargo, en Sonora votamos por el candidato. Y ese es el punto que yo quiero comentar. Creo que también el pueblo mexicano está sacando un poquito la cabeza del tema del partido y está viendo un poco más allá hacia el ciudadano. Hay candidatos, hay diputados independientes, por ejemplo Pedro Kukamoto en Jalisco, que está votando contra el fuero de todos los diputados y tiene temblando a los diputados de los partidos porque les está quitando el fuero, y es un muchacho de 28 años. Entonces creo que cada vez más la sociedad civil mexicana está buscando opciones en las personas, en su trayectoria, y dejando un poco de lado el tema del partido. Ojalá en la elección de 2018 podamos ver más allá del partido y buscar buenos candidatos, ¿no? Pues muchas gracias, me habéis enriquecido. Sí, Arturo, ahí arriba. Ok, bueno, aquí. Roque mexicano. Vamos a ponernos de acuerdo, la palabra la doy yo, si no... Es que para eso le pagan. Sigamos. Para eso Es le que pagan. si no nos vamos a terminar. También les pido que pidan la palabra en cualquier momento, porque Venga. si es justo cuando acaba una pregunta va a ser difícil. Ok, Roque mexicano de manera muy particular de Oaxaca, el sur, o sea, de norte a sur, de centro a oeste. Ok, bueno, yo hablo desde la academia. Acabo de terminar un PhD, un doctorado en antropología política del género, sobre procesos de organización y participación de mujeres indígenas y no indígenas en la construcción de autonomías. Entonces, en torno a su pregunta sobre cuál es la perspectiva para las próximas elecciones, yo creo que existe una gran polarización más que obvia dentro de la cartografía ideológica de lo que significa México en esta cuestión de PRI y PRD, PAN, incluso la emergencia. Yo creo que hay una cultura política emergente desde las propias juventudes. Yo creo que ahí es un punto muy importante a considerar si existe una continuidad en términos de cultura política o una ruptura. Yo creo que hablo desde una posición académica, que para mí lo que más me preocupa es que la cultura política sea una continuidad. Es decir, al no tener otros referentes de hacer política, se siguen estableciendo redes clientelares como variables dentro de lo que podría significar las elecciones para presidente o para diputado, sino que existen otras variables como el clientelismo político y el caciquismo que también se generan dentro de las relaciones de poder para poder llegar a un espacio macro a nivel nacional. Entonces yo creo que la juventud también, al mismo tiempo, ahora mismo en México, estamos lamentablemente viviendo una crisis en términos de la violencia hacia la criminalización de la juventud. Entonces existe esa bifurcación de pensar que existe al mismo tiempo una visión crítica desde la propia juventud, pero también está siendo el actor político más vulnerable del propio Estado. Entonces yo creo que quiero pensar que llevo 9 años viviendo en Europa, entonces no he ido a México mucho tiempo, entonces yo quiero pensar, lo veo con optimismo,
Quiero pensar que es optimista lo que pueda venir. Creo en las alianzas, yo creo que las alianzas, pero si quiero pensar en alianzas, pero en estas formas viejas de prácticas políticas, yo creo que sigue una continuidad. Yo creo que el gran desafío para los líderes jóvenes mexicanos precisamente tiene que venir en colocar sobre el debate unas políticas mucho más de paz, mucho más de pacificación frente a la violencia que está viviendo el país, sobre todo para las juventudes, que yo creo que es importante para todos y todas que estamos aquí como líderes, ¿no? Gracias por darme la palabra. Yo, allí teníamos que dar una palabra. Yo les voy a animar también, es muy interesante también el asunto de interior mexicano, pero hay también dos preguntas, creo, muy interesantes que ha hecho, que todavía no han sido contestadas, que se refieren a la brecha intergeneracional, a la brecha digital y cómo está afectando todo este proceso de digitalización a lo que el señor Garrigues ha llamado esta generación intermedia. Así que si podemos reencaminar por ahí, yo también lo agradecería. Bueno, tomando eso, hago un comentario muy breve sobre eso. Yo creo que sí se puede pensar en una brecha generacional. Creo que no es tanto un tema digital, sino en una perspectiva de nación. Y creo que con la globalización y todas las redes sociales cada vez se homogeniza más un movimiento de juventud que tiene una perspectiva bastante progresista en general. Pero, por ejemplo, a mí particularmente, yo soy de Perú, me cuesta un poco creer en la novedad de algunos de estos procesos, porque si bien el instrumento es distinto, la base es la misma. O sea, la existencia de outsiders en Latinoamérica no es ninguna novedad. Fujimori en los 90 fue básicamente eso. Y yo estaba viviendo en Estados Unidos cuando fue la elección de Trump, estaba estudiando una maestría allá. Toda la gente estaba muy sorprendida en los estados azules, pero la verdad es que desde antes había mucha duda, porque si bien salía Hillary Clinton como la ganadora, no era que era una victoria o sea, que fuera avasallante. Y creo que eso tiene mucho que ver con lo que se comentaba, que es básicamente la polarización. Ahora, regresando a lo que quería preguntar, se ha hablado mucho de corrupción y es algo que ahora con lo de Odebrecht está muy en boga, pero no se habla de cómo hacer para resolver realmente el tema de la corrupción. Y les pongo el caso de Perú. Después de que se da Odebrecht, en un país en donde el control del Congreso está totalmente en la oposición, el Estado está básicamente paralizado. Todas las obras públicas están paralizadas. Y cuando comentaban sobre el caso mexicano y que iban a esta casa y le decían, usted sabe que pagar el agua es un acto de corrupción, sí, es verdad, es un acto de corrupción, pero la respuesta es real, porque en Perú también se vive. Si es que se deja de pagar esa cuota de agua, simplemente no te llega el agua y uno necesita el agua. Entonces, más allá del discurso superficial de la corrupción se tiene que terminar, lo que yo me pregunto es si es que existe algún planteamiento profundo que vaya más allá de la ley, porque la ley, echa la trampa. Es más, la ley es justamente lo que genera muchos de los casos de corrupción, para poder sobrepasar este tema. Gracias. Las preguntas difíciles las contesta Trinidad. Por favor. Bueno, vamos a empezar por el final, pero después me van a permitir que haga una reflexión también sobre México. Yo creo que la corrupción que es un fenómeno global y además sería muy injusto decir que solamente ha existido en América Latina, porque en España, como señalaba Antonio Ríos Walker, hemos vivido unos últimos años donde ahora están aflorando los casos y se están estableciendo los procedimientos para acabar con ello. Hay dos métodos, hay dos vías, más que método, perdón. Desde luego sí que hay que hacer cambios legislativos que aporten. En fin, pertenezco a una generación donde la libertad consiste en depender tan solo de la ley. Tú conoces cuál es la ley y sabes que cumpliendo con la ley vas a poder actuar de una manera correcta y segura. Para mí, lo único que pasa es que en fin, yo no creo que echa la ley, echa la trampa, no.
Lo que pasa es que hay que cumplir con la ley, y los que buscan la trampa son los tramposos, pero no, las leyes no son tramposas en sí. Es decir, si uno cumple con la ley está bien, no hay problema. Lo que pasa es que hay que acabar con los tramposos. Y tiene que haber un sistema legislativo que permita además que los procesos se vean con transparencia. Pero algo más importante que todo eso, por lo que está pasando, es que haya buenos sistemas judiciales. Eso es algo clave. Un buen sistema judicial, bien conectado con la investigación de los procedimientos policiales. Y no sé, pero seguro que hay alguna discrepancia o alguien pudiera discrepar, pero lo que ha pasado en Brasil, cómo ha implosionado todo el sistema político, donde todos los partidos están envueltos en casos de corrupción, todos sin excepción, lo cual, digo, ha hecho que implosione el sistema político, pero el sistema judicial está funcionando y está trabajando. Seguro que hay alguno que pueda discrepar, ¿no? Pero más allá de que el sistema judicial puede tener sus fallas, seguro, pero está funcionando y está sacando a la luz determinados casos y sabía que esto iba a generar una cierta polémica. O no me refiero a Brasil, me refiero a España. Está funcionando el sistema judicial para poner fin a todas estas situaciones de corrupción que se estaban dando. Está funcionando la justicia. Y por tanto, lo que se tiene que hacer es crear sistemas judiciales fuertes que permitan actuar ante situaciones de corrupción. Pero bueno, el tema es un tema bien complejo y que requiere también cambios culturales y cambios políticos. Una pequeña reflexión sobre México. Es verdad que el PAN y el PRD se han unido en determinados estados y en determinadas elecciones para poder obtener victorias electorales. Podría plantearse quizás una alianza un poquito más amplia. Al fin y al cabo, el PRD es una decisión del PRI. Ideológicamente podrían estar más cerca el PRI y el PRD, digamos, ideológicamente por su trayectoria, ¿no? Podría plantearse una alianza que vaya un poco más allá. Si de lo que se trata es de frenar el avance de una posición como la que representa Andrés Manuel López Obrador con su partido Morena, que ya no es él solo, ¿no? Es su propio partido, ¿no? Frente a una alianza constituida por PRI, PRD y PAN, pero que yo creo que también coincido en que aquí la clave está en quién sería el candidato, ¿no? En la fortaleza del candidato, en el prestigio del candidato y en la capacidad del candidato de atraer y de componer esa alianza, que eso va a ser un poquito más complicado. Pero bueno, le dejamos a ellos. Tenemos allí en medio, ¿sí? Tenemos ya 5 palabras pedidas y 10 minutos, así que voy a pedir la mayor brevedad posible allí detrás. Y les voy a pedir también, porque ni siquiera yo, ya que ustedes ya son prácticamente 800 los que han venido en este programa, ni siquiera yo conozco a todos y sobre todo a los de los 10 primeros años, así que si se presentan antes de preguntar también lo agradecería. Okay. Bueno, mi nombre es Sofía Bonel Tosi, soy argentina y tengo una pregunta y una especie de comentario respecto de las preguntas que había expuesto el doctor. Bueno, en primer lugar, me parece que como comentario un poco relacionando los dos temas o los dos puntos centrales que ustedes pusieron, que creo que se podría decir, hay como una crisis democrática, ¿no? O yo creo que tiene que ver con eso, una crisis como transformación de la democracia. Es decir, ¿a dónde se encuentra la legitimación política? Si las mayorías absolutas ya no están, los canales tradicionales como los partidos políticos no están funcionando, entonces aparecen los medios de comunicación como una vía para canalizar eso, ¿no? Me parece que es una forma de pensarlo. Y como ejemplo de eso, creo que en Argentina hace poco tuvimos un caso que creo que todos habrán conocido por los medios, que fue un fallo de la Corte Suprema de Justicia del Poder Judicial, en el que se discutía el 2 por 1 en delitos de lesa humanidad.
Y lo que sucedió es que el fallo que implicaba una aplicación de la ley estricta y convencional, a pesar de que podía ser discutible, generó un descontento tal en la población que dio lugar a la modificación de la ley. Es decir, un fallo de uno de los poderes constituidos da lugar a que a través de los medios de comunicación se exprese la gente de manera tal que termine generando una modificación legal. Entonces creo que esto es un ejemplo de cómo se modificaron los canales de comunicación y las vías representativas, es decir, ¿dónde está el poder o la soberanía del pueblo, en definitiva? Si estábamos acostumbrados a un ejecutivo con gran poder basado en la elección o en el voto, pues ahora de repente los medios de comunicación abren o dan lugar a la posibilidad de mayor expresión y terminan generando un cambio en una ley, ¿no es cierto? Entonces me parece que por ahí nos podemos preguntar dónde está la legitimación política o qué es lo que la gente piensa cuando va a votar. Y en esto mi pregunta, porque los dos hicieron alusión a, bueno, si tengo menos de lo que tenía antes, eso me genera un descontento que me lleva a votar en sentido opuesto o contrario. Y mi pregunta o mi preocupación es si simplemente mis razones para votar van a ser si tengo menos de lo que tenía antes. O sea, la calidad democrática me parece que está ahora dada, ¿no? Si únicamente voy a votar porque tengo menos de lo que tenía antes y considero que lo opuesto me va a dar más, tenemos un problema grande. Esa es mi pregunta. Gracias. La calidad democrática obviamente no tiene que ver solamente con el tema económico, pero el tema económico es un dato básico de la vida en general. Es decir, un país empobrecido tiene una calidad democrática determinada, un país enriquecido tiene otra calidad democrática distinta, ¿no? Lo ha mencionado ya Trinidad, pero es verdad que estamos en un mundo en donde están surgiendo nuevos poderes. Es decir, además de los poderes clásicos, de repente aparece el poder de los medios, se hablaba antes, el poder de los medios de comunicación, y se le consideraba como el cuarto poder. Después aparecen las redes sociales y se convierten en un poder. Es un poder importante y significativo, hasta el punto de que puede influir en las elecciones. Es decir, ya se habla de que en Estados Unidos, en alguna medida, Trump fue favorecido por hackers rusos. Sea verdad o no sea verdad, pero digo, se puede llegar hasta ese tema, de llegar a influir a las elecciones a través de procesos tecnológicos muy complicados y muy difíciles. No hemos dicho claramente que el tema de que si yo estoy ganando menos de lo que ganaba hace 10 años, eso me implica votar cambio. Pero también hay que entenderlo, ¿no? Una persona también necesita medios económicos, necesita futuro, tiene hijos y por lo tanto, claro, si lo que le dicen, vota usted a una persona que va a mantener este sistema permanentemente, pues no la trae demasiado, ¿no? Pero ni que decir tiene que la calidad democrática tiene que ver con otros muchos valores y especialmente con valores culturales, ¿no? Yo lo que pienso, por ejemplo, es de lo que hemos hablado hasta ahora, incluida Argentina, es que lo que estamos viendo es que los cambios sociológicos en Latinoamérica, no hemos hablado del caso de Venezuela, eso es cierto, no hemos hablado del caso Brasil en concreto, pero también lo mencionamos, pero que realmente el mundo entero está viviendo todo este tipo de temas, ¿no? En España se ha utilizado mucho el concepto de regeneración democrática, de regeneración ética. Nadie sabe muy bien lo que quiere decir. Nadie sabe muy bien lo que quiere decir. Pero lo que está claro es que el concepto de regeneración tiene que ver, obviamente, con la calidad ética. Es decir, tenemos que tener niveles de exigencia éticos más importantes. El tema de la corrupción que antes he hablado, yo pertenezco a una organización que se llama Transparencia Internacional, lo podéis conectar y seguro que muchos de vosotros lo conocéis, pero ponéis Transparencia Internacional y en cada uno de vuestros países tendréis un representante de Transparencia Internacional que hacen una labor en general realmente estupenda. Yo creo que apoyar ese tipo de organizaciones es bueno. La palabra transparencia es una palabra también muy ambigua, o puede ser muy ambigua, ¿no? Pero en España, por ejemplo, a través de transparencia hemos logrado cosas realmente increíbles. Hemos empezado por los ayuntamientos porque son las instituciones en donde la relación ciudadanía con poder es más inmediata y más evidente, ¿no? Y entonces lo que hicimos fue preguntarle a cada ayuntamiento 80 preguntas
sobre todos los tipos de información que un ciudadano puede adquirir. Quién paga los sueldos, cuánto gana el director general de tal, quién compra los suministros, es decir, todas las preguntas que se pueden hacer al ayuntamiento. Empezamos a obtener respuestas muy confusas al principio. En estos momentos hay no menos de 40 ayuntamientos que llegan a un punto sobre 10 a 9,9. Es decir, están con cualquier pregunta que se le haga a un ayuntamiento se contesta. Y eso, yo no digo que la transparencia elimine la corrupción, pero cuanta más transparencia hay menos corrupción, eso no tiene absolutamente ningún. ¿Tú te acuerdas del alcalde de Bilbao, Ezcurra, que era un tipo realmente maravilloso? Y me comentaba, él llegó al 100% durante 3 años y le dimos un premio especial. Me dijo, sí, pero me has hecho un problema porque ahora me tengo que dedicar a que todos los alcaldes me llaman a ver cómo generamos este tipo de temas. Y se está generando porque al publicar la lista, y nosotros somos una organización privada, no somos una organización pública, pero todos los años publicamos una lista en donde valoramos la transparencia de los ayuntamientos y pasan del 100 al 30. Y claro, eso inmediatamente causa un impacto tremendo en ciertos ayuntamientos porque dicen, ¿cómo es verdad que usted está en el último lugar de la cola? Es decir, ¿qué está haciendo? Es decir, como ha dicho muy bien Trinidad, el tema es muy complejo, pero hay 2 conceptos básicos. La transparencia es vital. Tenemos que ir a modelos de transparencia. Y segundo, y también lo ha dicho Trinidad, norma básica. Hay que luchar contra la impunidad. Si hay impunidad, no hay forma de luchar contra la corrupción. Es que no hay forma. Es decir, si la gente se corrompe y sabe que no pasa absolutamente nada, en España en estos momentos, no está de acuerdo con Trinidad, la gente tiene conciencia clara de que si comete un acto de corrupción, el riesgo de que le detengan es realmente enorme. Y eso es importante. Es decir, ese tipo de educación es importante. Y yo creo que en los países latinoamericanos ese fenómeno poco a poco se tiene que ir generalizando. Pero es un proceso, primero, esto no se puede corregir en un mes, ni en 6 meses, ni en un año. Este es un proceso muy largo en el que hay que hacer. Pero de verdad os pido que los que no conozcáis transparencia, que intervengáis. En cada país hay una representante que le ayudéis, es decir, que os pongáis en contacto con ellos y como gente joven luchéis por ello. Hay una palabra pedida hace mucho tiempo, va a ser la última porque la ministra de Agricultura ya ha llegado, estamos comprometidos con ella para las 12, así que por favor y brevedad. Muy bien, voy muy al punto entonces. Soy Diego Upcal de Argentina. Mi punto es relacionado al tema de libre comercio que mencionamos y creo que es uno de los puntos claves que parcialmente determinó la elección en Estados Unidos y también es uno de los puntos claves en Latinoamérica. No tenemos que olvidarnos que hay un consenso económico de que el libre comercio a largo plazo genera desarrollo económico y crecimiento de las economías, pero a corto plazo genera muchos desplazados en la economía. Y hay un problema estructural de qué se hace con estos desplazados. Eso es lo que pasó en Argentina y en muchas partes de Latinoamérica en los 90 y está volviendo a suceder ahora. Lo que pasó a Estados Unidos en abrir el libre comercio en China. Zonas del país quedan desplazadas con desocupados que no son reintegrados en el sistema, porque el movimiento no es tan fácil de realizarse y la recapacitación no se da tan espontáneamente. Por ende, tenemos que empezar a aprender, a ocuparse y a escuchar a estas voces que quedan desplazadas del sistema por un sistema económico que no las está escuchando y dándole lugar. Simplemente eso. Cuando no tiene ganas de responder me dice a mí, Trinidad. Bueno, a ver, yo entiendo que hay que corregir y hay que tratar siempre de en los procesos de globalización y de apertura comercial, ver de qué manera se corrigen las desigualdades y las disfuncionalidades. Pero si hacemos sinceramente, y yo he sido política de un partido socialista, si pensamos seriamente cuáles han sido los beneficios que ha traído la globalización y la apertura comercial, son infinitamente más grandes. Lo que hay que hacer es una globalización y una apertura comercial con rostro humano, que eso significa atender a esas voces y atender a los grupos sociales que se quedan desplazados. Pero si hablamos de Argentina, que es un país riquísimo, con una extraordinaria recursos naturales, con una extraordinaria capacidad exportadora, pero digo, si tuviera
un manejo de su economía también hacia el exterior, atendiendo a ese tipo de situaciones, de verdad, tendría un crecimiento espectacular, pero espectacular, porque es un país que ha sido uno de los grandes países de referencia de toda América Latina. Y yo recuerdo, bueno, no tanto por mí, sino lo que me hablaban mis tíos ya mayores, cómo la diferencia entre España y Argentina era bestial. Es decir, España estaba en el atraso más absoluta en los años 60, los años 50, en plena dictadura de Franco, y Argentina tenía un desarrollo y una capacidad económica y un posicionamiento internacional infinitamente mejor que España. Bueno, nos ayudaron muchísimo, es decir, como muchos otros países, y por cierto también México, hay tantos mexicanos, ayudaron muchísimo a España. Quiero decir, uno no le puede poner puertas a la globalización, no le puede poner puertas al libre comercio, porque trae enormes beneficios para los países y para las poblaciones. Iba a decir una cosa, perdón, Jesús, sé que está la ministra. Voy a poner un ejemplo. Yo era ministra de Asuntos Exteriores en el año 2011, hace poco tiempo. Y voy a poner un ejemplo del control, que es fundamental, la transparencia. Nuestra administración sí que tiene buenos funcionarios y funcionan bien, ¿no? Me llega mi jefe de gabinete y me dice, ministra, me han devuelto esta factura. Era una factura de poca cosa, poca entidad, 100 y pico euros. Imagínense, ¿no? Ministra de Asuntos Exteriores. Digo, ¿qué pasa? Dice, que no hemos justificado por qué se hizo esa comida y quién asistió a la comida. Y ha sido el interventor, que es el que controla en el ministerio, ¿no? Y me encantó que un interventor le pasara a mi jefe de gabinete, a la ministra, ¿no? Una factura de una comida. Yo había comido con 2 o 3 personas, había costado 100 y pico euros y querían justificar en razón de qué se hizo la comida y quién asistió a la comida. Me gustó, porque él me dijo, no, si hay alguna razón por la cual se quiera mantener en las reservas quiénes son los comensales, se puede hacer, siempre se puede justificar. Pero quería ese papelito, quería esa respuesta. Y me encantó, porque eso es una enorme garantía del control que se ejerce internamente en la administración pública. De hecho, no hay caso de corrupción a alto nivel en España. La corrupción se ha producido en el calor del funcionamiento de los ayuntamientos y todo. Algunas excepciones. Algunas excepciones, tienes razón. Sí. Pero bueno, quería poner ese ejemplo de que los mecanismos de control y de transparencia son fundamentales para, digamos, ir consolidando una determinada cultura, que al final es el cambio cultural el que consigue el proceso de transformación. Muy bien. Pues muchas gracias. Quiero agradecer a los ponentes, les pido que permanezcan sentados porque a continuación sube la ministra y con ella acabaremos esta primera sesión.